pero después vamos a tener un cineforum y os aviso de que están aquí protagonistas de la película. Entonces me parece una oportunidad interesante para compartir con ellas y os cuento. Yo solo dos cositas. Una, que sepamos que esto pasa al lado nuestro. De hecho, una de las protagonistas vive aquí al lado. Sí, ¿No? Entonces, sí, ahí está, ahí va. Y que sepáis que hay gente de derecha también que este mismo problema, que las situaciones de maltrato, que no pasa en otros pueblos, que pasa en otros. Y por otro lado, que no existe un perfil ni de mujer maltratada ni de hombre maltratador, lo vais a ver también para que lo expliquéis, porque la gente que se sabe dice, no tiene el perfil de hombre maltratador, no existe ni el perfil de hombre maltratador ni el perfil de mujer maltratada. ¿Vale? Son esas dos cosas y os dejo con la peli. No me muestro ante la cámara, primero porque tengo miedo. Tengo miedo y tengo familia. Y yo me casé muy feliz. Me casé muy feliz y muy enamorada. Yo creo que la felicidad esa tan que yo sentía, me parece que cuando me quedé embarazada es cuando ya se fue frustrando poco a poco. Si en cada embarazo había palizas, ahí siempre. Pero luego una vez ya que yo ya tenía mis hijos, pues luego ya eran más continuas. O sea, a la semana pues igual eran 3 veces. Yo solo me quería morir, yo dejé de comer, cogí anorexia, o sea, no quería vivir para nada. Pasa que bueno, siempre por el fondo oía mamá, no sé qué, y es cuando yo reaccionaba, digo, no me puedo morir. Yo creo que si aguanté los años que aguanté es porque estaba profundamente enamorada de él y creía que eso era normal y que digamos que algo me había tocado y como estaba convencida de que eso era amor, pues así seguía hasta que... Yo me imagino una cosa feliz, que tenía que ser todo maravilloso y cuando empiezas así, no te lo crees, le quieres un montón, es muy difícil el darte cuenta de muchas cosas. No sé, la culpa... No. Si tú reconoces que eres una mujer maltratada o que has sufrido violencia, ya estás marcada. Porque el maltratador anda libremente, entra al bar, va tranquilamente y entonces una es la que tiene que esconderse. O sea, como que si una ha hecho algo mal, que te miran raro y el permiso de la sociedad y de las mismas instituciones, ¿eh? Sí. ¿Cuándo vamos a conseguir hablar de una mujer víctima con naturalidad y no decir, ah, sí, eres víctima? ¿Y qué pasa? ¿Que soy distinta a ti? No somos distintas. Pero yo creo que lo he vivido desde las dos versiones, desde la mujer que ha sido maltratada y que ha salido fuerte y reforzada hasta la niña pequeña que lo ha vivido y que ha crecido con eso. Cuando creces con eso es que es muy difícil entrar en una relación de pareja y darte cuenta de que estás siendo maltratada, porque tú has vivido con eso, tú lo ves normal, ves un insulto, un golpe, un empujón, como un querer bien y no te están queriendo bien, te están queriendo mal. La rabia obviamente cuando dejas que fluya pues sale y ya está, ¿no? Y eso ya, digamos que la rabia por la violación ya salió, ya se ha gestionado y ya me liberé de ella, ¿no? Violencia sexual, pues juntamos el tabú de la violencia en el ámbito íntimo, sobre todo con el tabú del sexo, ¿no? Entonces es algo que todavía hoy día se esconde mucho, también porque genera mucho sentimiento de culpa, de vergüenza y
pues eso no es fácil tampoco de romper con eso. Yo no era lo suficientemente buena para nada, en ningún contexto, ni para ser buena madre de mis hijos, ni me sentía lo suficientemente buena persona para relacionarme con las demás personas, porque claro, eso era lo que de alguna forma, en el proceso de violencia que yo vi en mi expareja, me hizo sentir y me lo reflejó, claro, y yo llegué a creérmelo y me desvaloricé como persona. Al final es un digo que decides tú. Entré en la escuela de empoderamiento y empecé a entender lo que era la violencia, empecé a entender que no tenía nada en especial, sino que por el hecho de ser mujer, pues me pasaba. Mientras no se rompa con la desigualdad de género, no se va a romper con el maltrato. Me da una vergüenza terrible. Yo creo que con la familia es con la última gente con la que me hubiera atrevido a hablar. Con las amigas tampoco. Por decirlo de alguna manera, estaban todas mis amigas encarriladas en esta sociedad que entendemos, ¿no? Todas casadas, con hijos, unas familias encarriladas. Y claro, yo veía que la mía no, era una vergüenza, no. Yo no me daba cuenta. Yo pasé muchas horas llorando en una ventana sola. No sabía, no entendía. Sabía que estaba mal, pero no sabía explicar el porqué. Y hay gente que nunca está preparada para hablar de ello, pero yo creo que hay que enfrentarse a esos miedos, a esas cosas que hemos vivido duras, y hay que intentar salir de ahí, ¿no? No creo que por almacenar en nuestra memoria cosas y taparlas se van a morir, no. Eso está ahí y hay que intentar sacarlo y trabajarlo y superarlo. Hace un montón de años pensando que por ellos tenías que aguantar, agachar la cabeza y quedarte ahí. Sí. Por ellos, hasta que ellos pues sean independientes. Hasta que un día de repente lo ves la luz, ¿no? Y dices, no, si es que es al revés. Es por ellos que tengo que salir. Es por ellos que tengo que salir de aquí, exactamente. Pero eso cuesta mucho tiempo, darte cuenta, y si te das cuenta que realmente es así. Y dices, no, si me han salvado la vida. Sí. Gracias a ellos, si no me hubiera dejado morir. Sí. Gracias a ellos he conseguido la fuerza necesaria para salir de allí, porque si no, a saber lo que hubiera sido de mí. Y eso. A decir, si tenemos en cuenta que la mayoría de las mujeres no denunciamos, entonces que estemos hablando en los juzgados de que además incluso el personal de los juzgados ya actúa con la presunción de que cuando hay una denuncia de este tipo será porque lo quiere utilizar para un divorcio, para una separación o para... Es que me parece realmente ofensivo. No, hacerlo. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con un puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Han venido también comentaros que ellos decían que la película han estado un año encontrándose a temporadas, trabajando en los procesos individualmente y en grupos, y luego ya con la dirección y la producción se hizo la película. En realidad lo que se ve en la película es mucho un fin de semana donde se reunían todas las mesas de caserío con esta maravillosa naturaleza que nos ayuda un poco a... Yo creo que gracias a la naturaleza podemos ver pedazos de vida, ¿no? Y ir compaginando con la armonía de la naturaleza. Entonces, o sea, tan normal, y es que a mí me pasa, que lo dicen a veces, soy una mujer porque es que ya ni escuchas. Es que es una pasada, o sea, es que a mí personalmente, que yo porque estoy algo sensibilizada, sí me ha pasado, o sea, no me quiero imaginar a alguien que no esté sensibilizado, y ya es tan normal
que ni nos lo planteamos. ¿Cómo va a decir un político? ¿Cómo lo va a poner en su proyecto? Si va, sí, o sea, no sé, eso me ha llamado la atención. Y la mujer que ha dicho, es que yo he sido maltratada, mi hija ha sido maltratada, mi nieta ha sido... que al final como que nos lo pasamos de unas a otras, que nunca para, que nunca decimos, ya basta, vamos a educarnos, vamos a educar a nuestros, bueno, en mi caso a nuestros alumnos, que esto no es normal, que no es, pues otra que han matado, bueno, pues vale, pues ya está, pues siguiente noticia o siguiente... Eso me parece muy interesante y es en lo que no es atención primaria, ¿no? Dedicada a que no suceda eso. Me parece también muy interesante. Esa sensación de estamos avanzando o no avanzamos, ¿no? Porque está tan normalizado en la sociedad y luego con los chistes sobre el tema, micromachismos, mesomachismos, macromachismos, que es la sociedad de machismo. Entonces ese patriarcado violento lo vivimos como algo normalizado. Muchas mujeres que quieren denunciar eso, incluso en inglés es rejected by society. Rechazado por la sociedad, invisibilizado, debajo de la alfombra, algo que no queremos ver, y a lo mejor son siglos, ¿no? Que llevamos en ello, leyendo a Silvia Federici, que dice que todo el montaje del capitalismo en la sociedad occidental europea, Alemania, Francia, Inglaterra, País Vasco, durante cientos de años se ha quemado grupos que eran líderes en la comunidad y no es casual. Entonces esto también tiene ahí el eco de la sociedad occidental. Y es lo que comentaba Maena al inicio, que no es un caso de una persona, es que se volvió loco, es que se drogó, es que estaba alcoholizado. No es un caso aislado, es un tema de desigualdad, ¿no? Es una brecha. Pues la verdad es que fue un gusto, ¿no? Que Macundo nos propusiera hacer esto porque sí que queríamos trasladar, ¿no? Pues lo que ha comentado Maena al principio, que es como tabú, ¿no? Yo os voy a hablar de mí en particular, era como cuando a mí me estaba pasando, cuando yo lo vivía, y yo decía, no, pero es que lo que me pasa a mí no es esto, yo no lo reconocía como mío. Decía, eso pasa en otro sitio, a mí me está pasando pues que tienen mala leche o que es raro, y seguro que muchas de las que estáis aquí y me estáis escuchando, pues me estáis entendiendo. Yo no lo entendía como tal, yo lo he sabido después. Y bueno, que es algo que está pasando en todos los sitios, entonces cuando Macundo nos propuso contarlo, pues para mí es necesario lo de la rana esta en la pecera. Lo que dicen, pero ¿cómo no eres consciente? ¿Pero cómo no denuncias? ¿Pero cómo aguantas eso, no? Es como cuando tú pones una rana, siempre se cuenta, ¿no? Una rana la pones en una cazuela y le adornas la cazuela con un arbolito, una piedrita, agüita guay, y entonces pones la rana y está súper guay, súper feliz. Y entonces tú empiezas a calentar la cazuela despacito, súper despacito. Tan despacito que la rana pues no se da cuenta de que ese agua se está calentando, de que ese sitio ya no es tan guay. Y ya para cuando el agua está hirviendo, ya el agua, o sea, ya la rana no es consciente y ya está muerta casi. Obviamente, si tú pones a la rana y el agua se calienta en 0,30 segundos, se da cuenta, espabila y salta de ahí, ¿no? ¿Sabes? ¡Pum! Pega un salto. Pero es que eso no es así. O sea, tú lo llegaste el primer día y es algo súper lento, es algo tan sutil que no te vas a dar cuenta que vas bajando, hasta que de repente, y las que nos damos cuenta, yo creo que lo digo en el vídeo, o sea, yo me toca las gracias casi. Si nada, ella denunció, no denunció, claro, es que estamos cansados incluso, ¿no? Yo oigo muchísimo que la gente esté hasta el gorro ya de la igualdad, ¿no? Mi marido ya plancha. Y la que dice, mi marido ya me plancha. Sí, ya me plancha, bueno, que ya es peor todavía, ¿no? Me ha hecho la cama. Me ha hecho la cama, mi marido ya me ha hecho la cama. Bueno, pues hay tantas cosas que... Y estamos aburridos y cansados, pero... No, si ya vivimos en una sociedad igualitaria, lo siento, pero va a ser que no. Que la base de todo no es solamente eso, sino es el respeto mutuo, tanto entre el hombre como la mujer. Entonces, si no hay ese respeto y esa confianza, no va a haber nada. Y luego, pues, hay muchos chavalitos que hablan del tema de los celos, ¿no? Que los celos es amor, es cariño, y eso es mentira. Los celos son dañinos y no es amor.
Eso de no vayas con minifalda porque me da celos de que te vean, de qué tal. No, a ver, cada uno tiene que ir como le dé la gana y sin ningún tipo de problema. Da igual que vaya con el pelo para arriba, con el pelo para abajo. A las personas hay que quererlas como son, tanto sean hombres o sean mujeres, ¿no? Y eso hay que dejarlo aparte. A pesar de todo lo que sabemos, vamos a más. Saber la cantidad de casos de violencia de género que hay entre las chicas jóvenes, a mí personalmente me machaca. Lo tenemos a años luz, la verdad. ¿Pero qué tendríamos que hacer? Cada uno está la publicidad, apagar la televisión, la radio y casi no relacionarlos. O tirar los móviles, claro, y no relacionarnos con nadie, porque yo puedo enseñar en casa una serie de cosas, pero es que son tantos los mensajes que me llegan de fuera, tantos, y da igual, porque vemos en la tele asesinada, presuntamente denunció, bueno, no denunció, es que no denunció, a ver, denunciado, te han matado porque haber denunciado, haber denunciado. ¿Cuántos están habiendo que denunciar? No, aquí yo no he denunciado. Yo no he denunciado y cuando una mujer se me acerca a pedir ayuda, cuando me dice voy a denunciar, digo espera. Lo primero que le digo es espera. Porque la denuncia no sirve para nada. Lo siento, pero no sirve para nada. Hay casos en los que puede servir, pero normalmente no sirve para nada. A ver, la denuncia, te puede llevar hasta años, hasta que se solucione todo, con más juicios, más, ¿no? Entonces, y luego, cuando tú vas al juicio, primero te juzgan a ti, te hacen un montón de preguntas. Yo entiendo que tengan que ver que todo eso es cierto, evidentemente, ¿no? Pero te sientes juzgada, te sientes machacada, te sientes mal, no hay nadie que te esté echando una mano ahí a lo tuyo. Nadie te está informando de nada, lo que es un juicio, lo que es nada, lo que te ha pasado, pues incluso gente de tu entorno te dice, oye, ¿eso que te ha pasado? Por lo majo que es, no puedo creer. O también los que te dicen, pero yo ya lo veía. Sí, bueno, sí, también te dicen, yo ya lo veía, pero... Estaba claro. Pero no te he dicho nada. Pero no te he dicho nada. No, era secreto. Claro. A ver, yo os puedo contar en mi caso. Yo no era consciente de lo que yo estaba viviendo de la violencia de género. Yo me di cuenta después de bastante tiempo. La violencia física hubo, pero mínima. Pues sobre todo psicológica, económica y social y sexual. Y vale, lo acabo de reconocer. Para el programa de la DIPU, ¿no? Para mujeres maltratadas. El primer juicio al que fui, al que me acompañé a una mujer maltratada que estaba muy lastimada, muy dañada, porque había sido un año, la había tenido hasta atada, bueno, una mujer súper maltratada, ¿no? Y muy dañada psicológicamente. Esperando a entrar en juicio, el tío ahí, delante de ella. Y nosotras moviéndole, estábamos una educadora y yo, moviéndole así para que no le pusiera, y el tío volvía otra vez, con la mirada amenazándole. ¿Ya? O sea, y nadie hacer nada, policía, juzgado, jueces, todo. Yo me quedé alucinada, era mi primera salida, luego ya lo he visto, ¿no? Superas el tema. Pero la primera, era increíble, y el tío se daba la vuelta para volverle a coger otra vez la visión de ella, ¿no? Ponerse delante y amenazándole para que ella no declarara dentro, ¿no? Y nadie hacía nada, o sea... Bueno, ha habido ocasiones que estás en el juzgado y a ellos, que ha dictado la jueza a prisión, por ejemplo, se los han llevado delante de una misma, ahí mismo. Quiero decir que también esas situaciones también son muy duras, porque realmente nosotras, por lo menos en mi caso, no quieres que vayan a prisión, no quieres que te dejen en paz. Es verdad que a veces la única manera es esa, ¿no? O sea, cometen unos delitos, pues tendrán que pagar por ellos. Pero no tienen esa consideración tampoco. Tú estás delante, se lo llevan. Pero porque se vaya a presión 2 años no te dejan pasar a ti. No, evidentemente que no. Pero no sirve. El primer testimonio de la película es terrible. La chica que está paseando por el puente de Valencia, precisamente, que no va a ser libre nunca. La frase que dice, él un día estará libre, saldrá, yo nunca. Y esa frase es, vamos, demoledora. Es que es así. Y empieza así la peli. Sí. Y esa frase la piensas y es demoledora, vamos.
Yo nunca Porque la sé. libertad, Muchas la veces libertad es pensamos, muy bonita. ¿cuántas veces hemos pensado, joder, a ver si se encuentra otra y me deja en paz? Fíjate, ¿eh? Yo soy yo la de Que encuentre a otra, es que es patético. ¿Sabes? Incluso desde Malmunde, mi caso, decirme, a ver, Ainhoa, pero tú qué haces pidiendo ayuda. Mírate tú. Mira no sé quién cómo está, pero tú para qué pides ayudas. Pide ayudas como una persona normal. Eso lo he escuchado yo también, ¿eh? ¿Y cómo es una persona normal? No sé, pero yo debo ser normal y esta subnormal. Ahí no, perdóname. O anormal. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo se pide ayuda con una persona normal? Pues es que Pero es que en mi caso, como existen, como no ha habido, digamos, una violencia física demostrable, no sé, no llevaba la cabeza bajo el brazo en ningún caso, y soy arquitecta, y gano dinero, y no tiene hijos, y no tengo hijos, pues es entonces, ya trabajo buena, no entras en pues no entro dentro de esos estereotipos de mujer maltratada. Entonces, ¿qué hacía pidiendo ayudas? Que fuera a pedir ayudas como una persona normal. Esto, desde el Departamento de Violencia de Género, en Emakunde. O sea, quiero decir,